Bueno, buenos días a todos y todas. Yo soy Lorena Ford, soy economista de acá de la UDELAR. Estuve trabajando 11 años en el área de estadística del Ministerio de Turismo y luego estuve en la Intendencia de Montevideo, donde en realidad trabajaba en recursos financieros, pero colaboraba con la División Turismo de la Intendencia también. Y aquí, así es que surge este trabajo de análisis del empleo turístico en Montevideo. La metodología, le voy a contar un poco cómo llegamos a esto, ¿no? Porque esto tiene una historia. Si bien, ahí no me ven, ¿no? Si me quedo acá, o sí. Sí, para ir pasando y... Bueno, vamos por acá. Em, bueno, la idea, lo que sucedió fue que la Intendencia de Montevideo se postuló para ser reconocido como destino turístico inteligente, para que Montevideo fuera reconocido como destino turístico inteligente, y en ese contexto implica cumplir con unos cuantos parámetros que exige la norma española para que sea reconocido en 5 grandes ejes, que está la gobernanza, accesibilidad, sostenibilidad, tecnología y... Me estoy olvidando de uno porque son 5. Para llegar a estos niveles que en realidad es como de mejora continua, porque para mantenerlo tenés que ir cada vez haciendo diferentes, llegando a diferentes hitos, la Intendencia tuvo que hacer unas cuantas transformaciones. Más allá de que los modelos son modelos, que podemos estar a favor o en contra del sistema, lo que sí sirven son para que la administración haga un esfuerzo en mejorar la gestión. Y eso ha sido un poco lo que ha llevado a que se mejore la parte de datos, que es básicamente en lo que yo colaboré con la División Turismo. Bueno, en este sentido, el modelo exigía conocer información del impacto del turismo en el destino, no solo desde el punto de vista de la mano de obra que genera, el empleo, los puestos de trabajo, sino también el impacto económico. Esto, bueno, presentó un desafío porque no había información previa generada desde la administración, reconocida como formal, y tuvimos que trabajar en eso. Este informe se basa en la metodología ya utilizada por el Ministerio de Turismo, que se había confeccionado para la cuenta satélite de turismo, un ejercicio que se hizo de cuenta satélite de turismo hace muchos años, en colaboración con el Banco Central, con el INE y vino unos consultores en aquel momento, Meteo y Onoturismo, donde se hizo un trabajo de definir cuáles eran las actividades que se consideraban turísticas en Uruguay, porque esto más allá de que hay convenciones de que algunas son universales, también hay situaciones particulares de cada destino que hay que analizar y ver qué entra y qué no como parte de la industria turística. Bueno, ese trabajo se hizo en aquel entonces. Yo lo que hice ahora para Montevideo fue mantener, y además para que tuviera una consistencia con lo que el Ministerio de Turismo presenta, mantener esa estructura. No puedo pasar. Perdón, no me funciona el... Primero. Ahí está. Bueno, aquí lo que voy a hacer yo básicamente, si bien vamos a mostrar uno de los principales resultados, yo creo que cada uno de ustedes puede ingresar al Observatorio Turístico de la Intendencia de Montevideo y leer el informe. Me parece que es un poco más interesante que les cuente o que haga foco más que nada en lo que fue la metodología. Eh, Esto es el resumen de cómo vamos a ir avanzando. Bien, bueno, acá son las fuentes de datos que se usan para este informe, que tenemos la encuesta continua de hogares del INE, cada año. En esta oportunidad usé la del 2024. Bueno, de cuentas nacionales, el PBI por actividad, a precios corrientes.
Luego la encuesta de turismo receptivo, que es del Ministerio de Turismo, que esta se hace también hace muchísimos años y tiene, por lo menos mantiene una estructura. ¿Así? Perdón porque me estoy adelantando sin querer. Ahí está. Y bueno, como les decía, la armonización, la clasificación de las actividades con la CIU 4, con la CIU Revisión 4. A esto que vamos a analizar es dividir las actividades turísticas en actividades características del turismo, así se le denomina, que son el conjunto de actividades cuyo output principal sería para el consumo turístico. Esto es lo que yo les comentaba, que ya estaba previamente definido en este trabajo que hicimos conjuntamente con el Ministerio de Turismo, el Banco Central, le llamamos la plataforma interinstitucional, que era un convenio que habíamos firmado con todas esas instituciones y tuvimos la ayuda directa de la OMT. Y en ese trabajo que se hizo durante varios años y finalmente en 2008-2009 fue que se presentó un primer ejercicio y ahí se definieron cuáles eran las actividades características del turismo. O sea, venimos más o menos desde esa época manteniendo una serie de esto. Y luego lo que hacemos es analizar el empleo directo, o sea, los ocupados en estas actividades características. Lo otro que fue, esto sí fue una incorporación para ahora, para la Intendencia de Montevideo, analizar la productividad del turismo, teniendo en cuenta la desagregación del valor agregado que tiene el PIB uruguayo, el Banco Central. Bueno, lo que hicimos fue esto, clasificar las actividades, clasificar el empleo según estas actividades, obtener la participación relativa del empleo para todos los departamentos de acuerdo a estas actividades, y ahí sabemos cuál es el empleo turístico y podemos cuantificarlo del empleo total, qué participación tiene. Luego, con la estructura que el Banco Central elabora del PIB nacional por actividad, esa estructura va a ser utilizada como ponderador del producto. Y después yo cuando lleguemos a esa parte con los resultados, les voy a contar un poco más cómo es realmente que llegamos a esa bajada a PIB departamental y luego a PIB turístico departamental, que es una aproximación, ¿verdad? Es una aproximación para medir la productividad que tiene el turismo en el destino, que esa era una de las exigencias que tiene uno de los indicadores, porque la verdad que el modelo de Segitur, el modelo español, es muy, 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 muy restrictivo, muy ambicioso, tiene muchos indicadores para cumplir bueno, para llegar a tener esa cocarda, digamos, de alguna manera, es realmente muy, muy ambicioso y requirió de muchos cambios, no solo, yo ahora les estoy hablando de datos, pero también tuvo que haber cambios físicos en la ciudad, tuvieron que adaptar lugares de accesibilidad, bueno, un trabajo muy fuerte y difícil para una división tan pequeña como la división turismo de la Intendencia de Montevideo, pero bueno, esto es solamente un eslabón de todo eso, de todo ese trabajo que es el análisis de datos y la transparencia de los datos, ¿no? Eso también es una exigencia que sean publicados. Luego se vincula con el gasto turístico, que acá es donde entra la información que releva el Ministerio de Turismo. Y se analiza el peso que tiene el gasto turístico en la productividad del destino. Acá vamos a mirar, ustedes pueden ver el informe completo, está colgado en la web, lo único que traje fue como para que veamos los principales resultados que tuvo en el 2024 y la distribución departamental, que acá yo no veo nada, pero sí sé que Maldonado tenía como el 21%, sí, el 21% del turismo, del empleo turístico está en Maldonado, ese es el destino que mayor empleo turístico
tiene acá lo que también les voy a comentar, que se hacen dos miradas. Una es desde el punto de vista de puestos de trabajo, que aquí una persona puede tener uno o más puestos de trabajo en la industria turística o en otras. Y la otra mirada que vamos a mirar más adelante es la de personas ocupadas. Y aquí solamente tomamos la primera ocupación en turismo. Los principales resultados son que aproximadamente 54.000 puestos de trabajo turístico en Montevideo, que eso representa el 42% de los puestos, perdón, no, ahí está mal, no dice, de los puestos totales del país. Acá es la apertura como les comentaba, la apertura por actividad que se definió para Uruguay, que es restaurantes, bares y cantinas, servicios de pasajeros, servicios financieros, actividades de esparcimiento, inmobiliaria, hoteles, monta. Y lo que vemos ahí es la distribución de qué peso tiene el empleo turístico en estas actividades. Esto es siempre para Montevideo, ¿verdad? Como pueden ver, el que tiene mayor relevancia, o tuvo mayor relevancia en el 2024, pero es algo que se repite año a año, es restaurantes, bares y cantinas. Evidentemente esto es una actividad que es intensiva en mano de obra, entonces es una de las principales. Y además, en esta idea que les digo, que estos son puestos de trabajo, también es muy común que en esta actividad principalmente haya personas que tengan como un empleo primario y un secundario en esta área. Bien. Esto es una comparativa de qué fue en el año 2023 y en el 2024. Se observa que para Montevideo hubo un descenso del 5% de los empleos ocupados, de los puestos de trabajo generados en turismo de un año a otro. Aquí tenemos, sí, acá ya pasamos a analizar personas, ¿verdad? Esto ya es personas ocupadas. La variable que se usa acá es la de personas ocupadas en actividades turísticas. Y es que uno diría, bueno, es normal, es algo que le interesaba mucho al modelo y era saber cuántas de estas personas ocupadas en el destino, en la actividad turística, también residían en el departamento, en el destino, ¿verdad? Y cuántos cuántos residían en otro destino. Y da una fuerte, yo supongo que es por esto de que, bueno, hay lugares emblemáticos de Europa donde en realidad la fuerza laboral que contrata esta actividad turística no reside en el lugar, sino que más bien es algo que viene eso es algo interesante, y yo lo he visto en otros seminarios y comentarios que hacen, no sé, por ejemplo, un lugar que es destino turístico por excelencia y es conocido, que es ¿cómo es? Bueno, en España, un destino que es muy reconocido por su fuerte aporte al turismo, que es todo turismo. Resulta que es totalmente la inversa que acá en Montevideo. Es casi el 90% de la fuerza laboral no reside en el destino, porque además son destinos muy costosos para vivir, y continuamente esas personas se tienen que trasladar para ir a trabajar a esos lugares, lo que genera otro tipo de impactos también, ¿verdad? Y bueno, el derrame de lo que es el turismo en otros destinos. En esta oportunidad para Montevideo, en la mayoría de las personas, y también por las características que tiene nuestro país, que la mitad de la población vive en Montevideo, el 97,5% de las personas que trabajan en turismo viven en el mismo destino. Lorena, una pregunta. ¿Sí? Cuando decís vive en Montevideo, ¿te estás refiriendo a Montevideo por ejemplo, y la costa No, solo ¿eh? Montevideo. Cuando se O analiza sea, el lugar de hay residencia, poca gente de Las Piedras que trabaja en Montevideo en este sector, decís vos. no sé si hay poca gente, lo que sé es que la mayoría, el 97%, reside en Montevideo.
Eso es, se A mí cruza me lugar de resulta, residencia con la ocupación, ¿no? pero ¿Cómo? parece raro esto, Lorena, porque, o sea, vos decís, ¿qué porcentaje de la población vive Sí, fuera de parece raro, Montevideo? pero se repite año a año. Ya el año Bueno, anterior, el informe del año anterior también había dado esto. O sea, de hecho, lo que no apareció esta vez, que eso también, a eso sí me sorprendió, porque 2 años anteriores sí, personas que trabajan en turismo en Uruguay y no viven en Uruguay también, pero en esta oportunidad, en el 2024, puede ser un tema muestral también, porque a veces son números muy bajos, solo es claro, lo claro. que apareciera Ah, así. no, perdona, pero era solo Sí, esa está bien, duda, está digamos, bien. ¿está? Sí, 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 no, no, no hay problema. Sí, son cosas que a uno, sí, de repente le llaman la atención y cuando ves los datos, o sea, revisás, decís algo anda mal, pero bueno, es lo que da. Si uno tendría la idea de que Montevideo, como es en los lugares estos que son tan cercanos a Montevideo, tienden a atraer mucha gente pero no, la mayoría igual, de todas maneras, en ese 2,5% que quedaba por fuera, seguramente hay gente que vive en Las Piedras, hay gente que vive en la Costa de No, Oro. claro, pero igual me resulta llamativo porque, claro, vos decís, la proporción de los trabajadores en Montevideo que vienen de la Costa de Ujú. Oro y de alrededores, ¿no? Parece Sí, ser sí. grande, de Ciudad del Sí, 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 Plata, ¿no? es Porque si grande, yo que sé, hay sí. una carrera. No sé si están empleados en las actividades turísticas, eso no lo sé, o están más en Por eso, yo qué sé, en la eso, digamos, administración esa es una pública, conclusión que no podemos sé. sacar de acá. Esto queda por fuera, sí. Sí, sí, Una sí. conclusión que Habría que podemos sacar es habría esa, que hacer digamos, ¿no? análisis Es, para todas las actividades, saber dónde es que hay más, ¿no? Eso sería interesante para sí, profundizar. sí. Bien. Claro, acá estamos pensando, por Eh, ejemplo, en Punta del Este es más, yo qué sé, hay muchísima gente que está en San Carlos y Maldonado, sí, ¿no? Pero sí, bueno, dale, claro. seguí, perdóname que te corté, perdona. No, 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 no hay problema. Está bueno el que a medida que vayan surgiendo algunas dudas los podamos ir contestando porque tal vez al final después ya no nos acordamos. En esta diapo lo que vemos es como la distinción entre masculino y femenino por actividad. Eh, la, la actividad que más, digamos, de las que son, perdón, me voy a acercar porque la pantalla yo no la veo bien, me voy a acercar a la computadora. Em, Como pueden ver, restaurantes, bares y cantinas es como la más equilibrada, por decirlo de alguna manera, entre sexo masculino y femenino. Después, en las otras actividades se nota una tendencia hacia uno de los sexos o unos géneros, que servicio de pasajero, por ejemplo, transporte terrestre es claramente masculino. Em, Voy a mover acá porque no veo. Bien. Luego, servicios financieros está bastante equilibrado, inmobiliario también, pero hay algunas actividades que se nota, por ejemplo, hoteles y otros, es ampliamente femenino. Esto puede responder al propio, a las tareas de, yo qué sé, de mucamos, ese tipo de actividades que siguen siendo fuertemente ocupadas por mujeres. Luego tenemos, bueno, agencias de viaje y ese tipo de actividades son más, más representativas de hombres. Obviamente las de transporte terrestre, transporte de pasajeros, también son dominadas por hombres. Es un sector que históricamente es dominado, más allá de que acá también la parte administrativa y eso si se hace un desglose un poco más abierto, se puede ver, pero esto es lo que tenemos. Actividades deportivas y esparcimiento también es mayormente de hombres. Perdón, porque tengo problemas con la tecnología. Ahí, sí. Ay, se me fue. Vuelvo uno para atrás.
Bueno, yo actualmente ya no estoy trabajando en la Intendencia de Montevideo y es por eso, bueno, yo acá hice una adaptación, obviamente no tengo los logos, los colores, además tuve que, lo modifiqué para, bueno, para contarles a ustedes cómo fue el trabajo. Yo ahora estoy en otra parte de la administración pública y capaz que no fueron los colores más felices para verlo en pantalla porque acá lo veo medio. Acá lo que vemos es la proporción de personas ocupadas en actividades turísticas según si son trabajadores dependientes o independientes en el turismo y la formalidad e informalidad. Como ya les dije, acá lo que se usa son las variables de la encuesta continua de hogares, entonces es la pregunta y se puede analizar si tiene aportes al BPS o alguna de las cajas o no, entonces ahí definimos si es formal o informal. Y si es dependiente o independiente, también es una de las variables que estudia la encuesta continua de hogares. Esto lo que hacemos, bueno, para las actividades características de turismo, cuáles son, y se observa que hay una amplia mayoría que son trabajadores dependientes frente a una minoría de trabajadores independientes. Y por otro lado, también lo que es esto, sería una buena noticia, una amplia mayoría es trabajo formal y solo un 13% para 2024 declara que es trabajo informal. Bueno, estoy otra vez. Ok, parece que es un tema de timing, que la tele responde más. Bien, acá lo que vemos es lo que les contaba un poco cuando la exigencia que tenía de, yo les prometo con la computadora lo veo mejor que la tele, no sé cómo lo ven ustedes, pero es el impacto económico que tiene el turismo. Y para esto lo que hicimos fue un análisis de llevar el PBI nacional a nivel departamental y luego al valor agregado, mejor para hablar correctamente, y a esto luego verle el impacto que tiene el gasto de los visitantes en este PIB. Lo que hacemos es tomar la estructura por industria, por actividades que tiene el PIB uruguayo. Esto tomo también el empleo para esas mismas actividades, lo agrupo de la misma manera y veo el peso relativo que tiene en cada departamento ponderado por el peso real que tiene cada actividad en el PIB en sí mismo. Por ejemplo, si ganadería, no sé, la agricultura y pesca, si ganadería tiene un peso, no sé, ahora no recuerdo exactamente, pero de 30% para el PIB, obviamente esto va a pesar más en sectores del interior donde hay más proporción de personas empleadas en esa actividad que en Montevideo y así con cada una de las actividades. Esto luego lo que hacemos es llevarlo al producto, ¿verdad? A lo que da en pesos corrientes el producto de cada una de esas actividades. Bueno, con eso lo que hacemos es una distribución, una aproximación de distribución del aporte que tiene cada departamento al PIB nacional. Y luego, como les digo, el mapa de la derecha, que es el impacto económico del turismo, lo que hacemos es ver, según la encuesta que hace el Ministerio de Turismo, analizamos cuál es el impacto que tiene el gasto de los visitantes en cada uno de los departamentos y lo hacemos sobre el peso que tiene esto en el producto. Y acá nuevamente, acá lo que se observa, si bien el PIB de Montevideo es el más alto en cuanto a, o sea, el valor agregado que Montevideo le da al PIB nacional es el más importante, con un 42,3%, cuando nosotros analizamos qué impacto tiene el turismo entonces en el producto, Montevideo no es el principal. Esto es lógico porque en realidad el producto de Montevideo tiene otra diversificación, que por ejemplo para Maldonado y Colonia y Rocha, sí el turismo es uno de las industrias que hay de las más relevantes.
Esto ayuda como a tener una visión de qué importancia tiene económicamente para el sector, para el destino, digo, el turismo. ¿Se podría mejorar? Sí, claro, se podría mejorar. Tendríamos que tener, que hace mucho tiempo que no se tiene como esa información del empleo, del turismo interno, porque eso también es parte del producto. Y bueno, si tuviéramos eso, podríamos hacer afinarlo un poco más y, bueno, y algunas otras. Estos son criterios que hay que tomar y bueno, estos fueron los, los que yo tomé. Bien, acá les cuento un poco eso, lo que ya les conté. Este es el paso a paso. PIB nacional, ocupados por departamento, participación del empleo departamental en cada actividad, el PIB departamental por actividad, luego hacemos el coeficiente turístico por actividad y el valor agregado de destino turístico para actividades. ¿Tá? Y eso es un poco lo que les conté. Bueno, ¿qué supuestos se usaron acá? Que el empleo se usa como un proxy para obtener el valor agregado territorial. Eh, las actividades características del turismo son las que se definieron en su momento, pues, bueno, de acuerdo al Ministerio de Turismo y con la CIU4. Hay una posible subdeclaración en la encuesta continua de hogares, sí, todos lo sabemos, sobre todo en la informalidad, y hay una varianza muestral para pequeñas, cuando vas a analizar, yo qué sé, si tal vez no tendría el mismo efecto si quiero analizar un destino más pequeño para Montevideo. En su momento se contactó al muestrista del INE y nos dijo que para Montevideo en general sí, cuando lo vamos a llevar a municipios y demás, ya ahí pierde, la varianza se hace muy grande, entonces no sería tan representativo. La comparabilidad interanual es algo que es lo que se logra con esto, ¿verdad? Porque si uno mantiene la misma metodología a lo largo de los años, lo que uno puede ver son las tendencias, si sube, si cae y demás, y para eso sirve, porque si no hay modificaciones importantes, lo que se puede analizar es esto, cómo va evolucionando el empleo en un destino. Bueno, la línea de base está el seguimiento anual, está alineada con los indicadores de DTI exigidos por Segitur. Ahora si bien ahora hay más otras metodologías para destino turístico inteligente, en esta oportunidad nosotros lo que hicimos fue la certificación por Segitur, que tiene sus cuestiones. Es ajustable y revisable cada año. Bueno, acá lo que les pero no sé si es el link, cada uno de ustedes puede entrar al Observatorio Turístico de Montevideo y en la parte que dice informes y no me acuerdo qué más, ahí están todos colgados los informes de empleo y otros que hay. La página tampoco es de las más amigables, pero se llega. Bueno, nada, muchas gracias. Estoy a las órdenes para las preguntas que me quieran hacer. Bueno, muy bien. Si querés, mira, comenzamos con las preguntas que nos hicieron por el chat, así y después le damos la palabra a los demás, ¿ok? Bueno, aquí Tomás pregunta, ¿por qué servicios financieros entran en empleo turístico? Sí, sí, servicios financieros se definió. No están los bancos, acá lo que se ponen son las casas de cambio y no me acuerdo qué más, alguna otra cosa más también. El título sigue dado de servicios financieros. Entra porque se definió que para Uruguay era un tema muy relevante el tema de las casas de cambio, ¿verdad? Porque nosotros no nos manejamos en dólares, entonces para el turismo es algo que tiene un peso eh, importante. De hecho, igual está dentro de las actividades características de casi todas
al menos las cuentas satélites que yo he visto en otros lugares, se utiliza bastante. O sea, la definición Bueno, de cada una de las actividades es por el peso que puede tener para el visitante que viene. claro. Lorena, primero una información que te doy, que es en Italia desde hace un par de años ya, en la encuesta que le hacen a los turistas le están preguntando si usa efectivo y cuánto efectivo Claro. usó. ¿Sí? Sí, Porque sí, sí. claro, los Sí, tiempos sí, sí, cambiaron. claro, Hoy en día me por parece supuesto. que es muy poca la gente, ¿no? que usa la casa de cambio, ¿no? Y lo Ujú. otro que de repente, no sé si en servicios financieros no entran las tarjetas de crédito también. No en esta oportunidad, no en esta, porque esto sale de la encuesta, no, de la encuesta de turismo receptivo y no tienen esa información. Claro, está. Porque digamos, vos me dijiste que excluían los bancos en esto de servicios financieros. ¿Cómo? ¿Están excluidos los bancos cuando cuentan servicios Sí, financieros? sí, viste que, bueno, vos podés, según cómo lo abras a la CIU4, tenés la discriminación de qué son lo que vas a. Entonces, Claro, lo que se incluye, no se incluyen los bancos. El tema es el siguiente, es muy difícil en Uruguay, sabrán todos los que trabajan con datos, obtener información de tarjeta de crédito, es muy difícil acceder a información de DGI, muy, muy, muy difícil. Incluso claro, claro. siendo parte de un organismo, siendo parte de un ministerio, no es algo que está muy difícil de acceder. Que sería, por supuesto, lo mejor, ¿no? Para todos, porque ahí tendrías el dato estadístico de cuánto en Uruguay eso, por el momento, sigue siendo de esa forma. Claro, claro, está bien. No, digamos, después capaz que conversamos un poquito, porque por ejemplo, creo que Anderson está acá, de que él es de Medellín, y en Medellín ellos cuentan con esos datos, por ejemplo, lo cual Claro, puede sí, ser, sí. No, no, puede en ser muchos lugares relevante. cuentan con esos datos. Bueno, sí, paso a la siguiente pregunta, Lorena. Entonces, igual de cualquier manera, digamos, un poco vos lo dijiste en la presentación, pero la dificultad que hay en caracterizar los sectores que tienen participación, ¿verdad? Las proxies, estas Sí, sí. son, son, Sí, gros- esto. son difíciles Y yo en esta oportunidad, digamos, en esta oportunidad, lo que estoy haciendo ahora para lo que hice para la Intendencia de Montevideo es replicar una metodología que se hace en el Ministerio de Turismo. Que Claro, la idea también es que haya una comparabilidad, porque si yo decido cuáles son las actividades que voy a incluir y cuáles no, claro, deja de ser comparable con lo que después el Ministerio de es Turismo verdad, dirá de lo que es el empleo nacional. Entonces ahí hay una limitante también, o hay un es verdad. cambio, es lo que te pasa al ser un subsector, al ser un departamento, hay cosas que son convenciones que tenés que tomar y adaptarte, porque si no, carece o sea, no tiene ni continuidad, ni comparabilidad, ni, eso pasa en general con las estadísticas, yo qué sé, cuando uno a Sí, veces sí, sí, se sí, sí. pregunta si decir que trabajaste, no sé, tantas horas en la semana, es decir, que estás empleado, bueno, son convenciones porque si no, no No, es por supuesto. comparable. No, por supuesto. Lorena, otra pregunta. Lucía pregunta, ¿de dónde se obtiene el valor agregado bruto por departamento? Sí, bueno, hola Lucía, es un poco lo que les explicaba recién, es del valor agregado nacional hacer una metodología por el impacto que tiene el empleo en las actividades que están definidas por el Banco Central para agrupar las actividades y ese peso bajarlo a departamento, ponderando según la actividad. Yo traté de explicarlo, es un poco difícil, tendría que mostrarles en una tabla como el paso a paso, porque en realidad lo que se hace es, bueno, como no tenemos un valor agregado departamental real, digamos, porque tendría que hacerse igual que el nacional, pero solamente para un departamento, y bueno, y Uruguay tampoco es que tenga muchas industrias o cosas muy focalizadas.
Lo que se hace es tomar el valor agregado nacional, según cómo el Banco Central los agrupa nuevamente por la CIU4, como está, por las actividades que están definidas en la CIU4, llevarlo también a la distribución del empleo nacional en esas actividades por departamento y aplicarle la ponderación de la importancia que tiene cada actividad, y con eso podés sumar y ver cuál es el producto de cada departamento, o sea, cómo podés distribuir el empleo nacional en las distintas regiones. No Sí, sé si se digamos, explicó. sí, Lorena, igual una acotación, creo que hay un grupito en el Instituto de Economía que ha hecho trabajo sobre esto, ¿no? Sí, sí, Mal- ahí en OPP se hizo también una vez un o sea, eso ejercicio. se Yo puede, lo profundicé, vos lo volviste a le hacer, cambié digamos. unas cositas nomás. Ahí está. Pero digamos, si les Sí, interesa a alguien estos datos, por ejemplo, hay un grupo del Instituto de Economía de la facultad que creo que trabaja en esto, ¿no? No me acuerdo bien quién es que está atrás de esto, pero en OPP creo que, también se hizo. creo que Irene es una de las que está, ¿no? Sí, Irene, claro, Irene estaba también en el grupo en OPP cuando se hizo el primer. De todas maneras, yo qué sé, yo lo que, obviamente lo programo todo yo lo trabajo con RStudio, puede ser cualquier cosa, digamos con RMD, lo programo y sale, y así lo voy haciendo. Entonces, bien la pregunta, cuál puntual cuál es, pero bueno, la metodología es esa y la herramienta es. Dale, en todo caso, Lucía, si quiere, repreguntan un ratito. Entonces, sigo con las preguntas que tengo en el chat. ¿Tá? ¿A Adelante. qué atribuye la caída del 5% de los puestos de trabajo turísticos en Montevideo de 2024 a 2023? Bueno, al revés, ¿no? De 2023 a 2024, ¿no? Sí, sí, hay una caída O sea, ¿cómo y lo puede, interpretás vos? ¿Por qué? puede ser realmente porque a lo mejor se estabilizó o otras actividades están un poco más, porque veníamos, efecto pandemia, no veníamos como en crecimiento fuerte hasta el 2023 y ahí se nota esta caída que puede ser una reconversión, ¿no? Que la fuerza laboral se haya ido a otros sectores o que no creo específicamente que haya sido como una crisis o como que hayan cerrado la oferta, no lo veo por ese lado, creo que es que puede ser una reconversión laboral, porque no se observa en la globalidad esto que se haya atribuido a una crisis o o un cambio comportamental de la oferta en general, ¿no? No tengo una explicación real de esto. No hay no hay nada ninguna intuición sobre esto. Entonces, No sé está. si alguien. Bueno, no, incluso parecería ser de alguna manera parecería ser hasta contradictorio digamos, con el nacimiento de nuevos hoteles en Montevideo, por ejemplo, ¿verdad? El Ujú. crecimiento de la cantidad de restaurantes. Pero bueno, seguimos. Sí, sí. ¿Cuáles fueron los desafíos para lograr este destino turístico inteligente y el cambio de Minset? No sé qué es Minset. Bueno. ¿Cambio de? Minset, dice Sabín. No sé qué quiso decir con Minset, pero bueno. ¿Cuáles fueron los desafíos? Pero digamos, la pregunta es, ¿cuáles fueron los desafíos para lograr este destino turístico inteligente? Bueno, fueron muchos, ¿no? No es, mi aporte fue así de los datos y para elaborar algunos indicadores puntuales, no directamente en la gestión, que eso fue la división turismo la que tuvo que hacer. Pero básicamente hay un cambio estructural fuerte, desde cambiar hasta los ómnibus turísticos que fueran accesibles, que fueran accesible universal, que fueran hasta, no sé, hasta los datos abiertos de la intendencia que ustedes pueden ver, eh, tiene una base de datos importante que son públicos y eso lo pueden utilizar todos, o sea, cambios, y todo eso ha sido realmente impulsado desde la división
muchos de los cambios que se han dado, pero son muchísimos, porque claro, para acceder a un 70% tenés que tener, no sé, por ejemplo, les voy a decir, desde, no sé, tener 100 kilómetros 10 kilómetros de ciclovía cada 100.000 habitantes, eso te dan un puntaje. Después ir subiendo, al siguiente año, si lo querés mantener, bueno, tenés que hacer más ciclovía, es, impulsa un poco eso, la gestión, más allá de que, bueno, podamos estar a favor o en contra de lo que son las cocardas y si eso trae más visitantes o no, no lo sé. No tengo un estudio de si ser destino turístico inteligente. Lo que sí entiendo que tal vez es algo bueno para la ciudad en sí misma y para el propio ciudadano que vive, todas las transformaciones que impulsan. Han habido cambios importantes de todo tipo. Y bueno, desde los Claro, datos también, porque no había nada en la división turismo y de repente tienen un observatorio turístico, tienen claro. indicadores, tienen... Lorena, lo que falta son gente que analice eso, porque, o sea, si vos Sí, sí, generás sí, datos, y después no tenés quien los analice, no, no veo a qué puede claro, servir, ¿no? Pero bueno, eso es claro, un poco el sí, problema que tiene Medellín, ¿eh? O sea, sí, Medellín sí. tiene una multitud de datos, tienen, y no saben qué hacer porque no tienen gente que los analice. Entonces vos decís, bueno, ¿cuánto es el costo y beneficio de esto, ¿verdad? Habría que saber cuánto le Sí, sí, costó a la sí, sí, Intendencia claro. también implementar esto. No, por Pero supuesto, digo, sí. Fíjate que podés saber hasta las emisiones de carbono que hay en el cerro o acá o allá. O sea, hay claro, mucha, claro. mucha información que sí, que está bueno que alguien las Claro, capitalice y igual haga. en algún momento abrimos un poco el debate sobre esto, pero digo, Mindset lo que quería decir Sabine Ay, era sobre la mentalidad. Pero me parece que lo explicaste ya en la pregunta, ah, ¿no? Así que bueno, sigo con la pregunta, porque hay buena cantidad. Prepárate, Lorena, porque tenemos varias. Bueno, ahora dice Matías Olivera, dice, buenos días, he estado tratando de informarme un poco respecto a la encuesta continua de hogares, pero para utilizarla en el departamento de Maldonado. ¿Qué tan viable piensas que sea utilizarla para realizar un estudio en Maldonado? He visto que la cantidad de gente encuestada es notablemente inferior y temo que no represente a la población. Antes que conteste Lorena, ya te anticipo, Matías, que la semana que viene vamos a tener un trabajo sobre Maldonado, sobre el empleo en Maldonado, ¿ok? Pero bueno, sí, Lorena, si yo querés creo, contestar, sí, 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 es replicable Maldonado. Si la encuesta continua de hogares o sea, tiene una metodología bueno, ahora tuvo un cambio, pero tiene una metodología de mucho tiempo y están calculados los ponderadores para cada, o sea, en base al censo para cada destino, o sea que es replicable, sí, no hay problema que se use para Maldonado, yo no le veo inconveniente. eso. Después, Ahora cuando bajamos a localidad, ahí sí podríamos tener un sesgo. bueno, Localidad más acá pequeña, ¿no? Silvia London aporta una posible explicación a por qué hubo un descenso en el empleo en el turismo en Montevideo y ella pregunta si no es un efecto de la Argentina que digamos del 2003 al 2004, del 2073 al 2024, ¿no? Este, fue el año más terrible, ¿verdad? Fin del 23, principio del 24. Ujú. Quizá esa Sí, la sea una caída de buena la explicación, demanda. ¿no, Lorena? La caída de la demanda. Eso, la caída de la demanda argentina. Sí, sí. Puede ser una Sí, buena sí, sí, explicación. posiblemente. Sí. No, Bueno, como les digo, yo no hice el análisis, o sea, el nexo, pero sí es una posible explicación y es sí, digo, razonable, sí. tampoco tenemos otra manera de ver. Bueno, ahora sí abro para los que están presentes allí. Si querés dirigiros vos, Verónica, si tienen preguntas, los que están presentes en el salón, en la facultad, y después abrimos en el Zoom para otras preguntas. Verónica, no sé si hay alguien que quiere preguntar algo allí. Verónica. Bueno, No hay preguntas acá en el salón. bueno, entonces a ver si alguien del resto, del Zoom, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Silvia, no sé si querés. Yo tengo una pregunta. Bueno, adelante. No sé, a ver, Carolina Colombo. Carolina, ahí está.
Dale, Carolina, adelante. Quería consultarte, Lorena, te agradezco por la presentación porque la verdad que estuvo súper interesante y quería consultarte sobre la base de datos del INE, sobre qué base utilizaste, porque viste que hay dos, que está una que se llama implantación y otra seguimiento. Y el Implantación. INE dice que es buena para algunos datos usar seguimiento y otro implantación. Y como yo es la primera vez que hace mucho tiempo que no usaba la encuesta, después del cambio de metodología, quería saber con cuál base se estaba trabajando, a ver cuál era la mejor. Yo trabajé con implantación, pero quería, y seguimiento la usé para algunas cositas, pero quería saber en qué se basaba Sí, para sí, quedarme más usé tranquila. la de implantación también por el tema de las variables Sí, que no están todas sí, en seguimiento. Sí, usé implantación. perfecto, gracias. Algo que yo ya lo expliqué, pero bueno, un poco tiene también que tiene que ver con esto y es contexto, es que yo no trabajaba para la división turismo, entonces, ni para el turismo en estos años. Entonces también, son como trabajos puntuales que yo hice para ayudar, pero no, por eso tampoco tengo la mirada que podía haber tenido cuando estaba en el Ministerio de Turismo, que era un poco más holística y ver, bueno, cómo viene la demanda, cómo viene, porque eso es una realidad. Estos trabajos puntuales, no solo otros de análisis de otro tipo de encuestas que se hicieron al sector y eso sí lo hice, pero no, me falta un poco de esa cuestión que en otro momento sí lo hubiera tenido para contestarles un poco más. Estaba más Yo abocada a quería, otros temas. no sé si se puede. Sí, A ver digo, si. preferible, cuando pueda levante la mano igual, pero adelante, Tomás. No sé cómo se levanta. No, nada, saludar a Lorena porque en un momento estuvimos trabajando juntos cuando se creó el observatorio del Corredor Pájaros Pintados. Yo estaba por la Intendencia de Salto ahí trabajando en la mesa estratégica y de no contar con ningún dato en la región, el trabajo de Lorena y del equipo ahí de estadística del ministerio logró tener como datos bien detallados de localidades bien pequeñas que eran re difícil de acceder o que capaz con la encuesta continua de hogares no eran muy representativos, ¿no? De llegar a ello. Entonces se hizo un trabajo en los puntos de información turística de cada localidad, de cada pueblito, de cada centro termal, de cada museo, digamos. Y entonces eso dio como información súper importante que después, desgraciadamente, con el cambio de signo político, se dio de baja hasta la página del observatorio, ¿no? Entonces es como perder la información que había costado mucho recabar en 4 o 5 años, creo que fueron, y no sabemos hasta todo el día de hoy dónde están y si se puede retomar eh, ese estudio para ver qué trazabilidad hubo en la región. Sí, fue un trabajo muy interesante el que hicimos desde el Observatorio de Pájaros Pintados, que fuimos a las localidades más chicas. Ese trabajo, sí, claro, se cortó cuando las políticas cambian, los intereses cambian, y bueno, esas cosas pasan en la administración, lamentablemente. Es muy difícil la continuidad de las cosas. Yo calculo que si te contactas con hoy en día el director nacional de turismo, que estaba en aquel momento también, Cristian Pos, que tal vez pueda decirte a ver dónde están los datos, si se puede. Son muy accesibles ellos en eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Eh, capaz que capaz que Verónica, que estuvo trabajando con la gente del sindicato de hoteleros y gastronómicos, porque creo que de ahí salió algo de la pérdida de empleo allí por reconversión de los, de los negocios y por muerte de algunos negocios, ¿no? No sé si Verónica se acuerda de eso, pero bueno. Este, ¿Alguna otra pregunta? Eh, no, otro,
digamos, voy haciendo mientras alguien piensa alguna pregunta o comentario que quiera hacer. A mí me sorprendió un poco también el tema este de la poca cantidad de trabajadores eh, dependientes, perdón, ¿no? Y vos Independientes. perdón, independientes, ahí está. Sí. Eh, Me resulta un poco, también, no sé, me resulta un poco extraño, visto que el turismo es caracterizado por las pymes, ¿no? O sea, es uno de los sectores donde se caracteriza por las pymes y por lo tanto uno tendría que esperar, digamos, que el empleo en pequeñas y medianas empresas, que muchas veces son trabajadores independientes, ¿verdad? Fuera mayor, pero no sé. Digo, ¿cómo lo puedes explicar esto, Lorena? No tengo explicación. Esto, aparte es algo que se repite a lo largo de los años que yo he hecho este informe, esa proporción más o menos se mantiene. La realidad es que las empresas turísticas que son más intensivas en mano de obra, que son más grandes, sí son dependientes, ¿no? Son independientes, capaz que tal. Hay algunas actividades sí, pero no es la mayoría. Y también no nos olvidemos que esta es una encuesta, que esto es una declaración, no son datos administrativos que tal vez puede haber una subdeclaración o que no le consideran su trabajo principal y que es eso, y no lo tiene. Esas cosas pasan también cuando son encuestas, pero yo tiendo a creer por los distintos años que lo analizo y que es la misma metodología, o sea, es correr un script, que esto se mantiene así, o sea, Ah, claro. y, Y no, y- yo, digamos, yo después tengo un par de cosas más. Una cosa es sobre la productividad, ¿no? Que mirás de los departamentos. sí, Habría que mirar la per cápita, podría ser otra porque digo, metodología, sí, para podría ser comparar, un porque si análisis, no, sí, eso me parece sí, que capaz sí. que habría que mirar. Y lo otro es que me parece que, digamos, la caracterización que vos haces del turismo está muy Mm, ligada al destino. Entonces, sí. cuando comparás Montevideo, por ejemplo, con Maldonado, ¿verdad? O Ujú, con Rocha sí. también, ¿sí? Donde a mí se me antoja, no tengo datos, pero digo, me parece que la mayoría del turismo no es turismo de hoteles y restaurantes, sino que es turismo de segunda No. residencia, ¿verdad? Y el empleo que genera es diferente, ¿no, Lorena? Yo creo que de Sí, eso van a sí. hablar, Carolina va a hablar la semana que viene de eso, ¿no? Pero me parece que la comparación hay que tener cuidado con eso. O sea, decís, el modelo que usás tiene que ser dependiente del destino. ¿Me explico? Sí, no sé si, no sé si estoy muy de acuerdo a la hora de que uno igual siempre tiende a querer una comparación, y cuando uno quiere Pero, una comparación y una mirada sectorial, también tenés que tener una metodología lineal, no sé, más o pero es que menos el la tipo de empleo misma. que se genera en cada destino, Lorena, es diferente. Yo qué sé, por decirte, no sé. Cuidadores de piscinas, ¿cómo se llaman? Bañistas, ¿cómo se llaman los salvavidas de piscinas, ¿no? Bueno, Sí, Montevideo no tiene la demanda que tiene Maldonado, por ejemplo, por decirte, ¿no? sí. Este, por un lado. Por otro lado decís, la Claro, segunda pero ahí residencia yo no creo que sea una cuestión de. Está bien, tal vez hay que mirar cómo están definidas las actividades características en es Uruguay, puede ser, pero no creo que haya que generar unas para Montevideo, unas para Maldonado. Tendrán que ser todas las mismas y después ver, bueno, sí, si tiene más peso esa actividad en Maldonado, eso será más relevante en Maldonado, esa actividad, digamos. Pero no creo que haya que generar como esta apertura distinta para los distintos destinos, porque tampoco Uruguay tiene como una diversificación tan grande, digamos, no tenemos montañas y cuestiones que, bueno, que tal vez sol y playa, después montañas, después que de todas maneras habría que tener como una única, una apertura donde se contemple todas las actividades turísticas que tenga Uruguay. Entonces ahí sí haces la mirada de en cuáles actividades hay más personas empleadas en cada destino. Eso me parece que tal vez sí, lo que sí se puede hacer y estaría bueno, y bueno, tal vez el ministerio lo pudiera hacer, como hacer una revisión, porque ya les digo, esto tiene muchos años también, ¿no? Y las claro, cosas han claro. cambiado, Sí, sí. pero
pero digo, no sé, me parece que ya te digo, o sea, es difícil hacer una comparación, porque además, yo qué sé, ya las proxy que usás en algunos destinos son usadas mayoritariamente, de repente, por no turistas. No sé, por ejemplo, pienso a Trinidad, en Flores, ¿verdad? Los hoteles que hay en Flores seguramente reciben pocos turistas. A bien reciben gente de negocios, de Uruguay que va, me parece a mí, digo, ¿no? Entonces, Sí, sí. claro, Trinidad en turismo igual, todo si vos eso mirás complica, ¿eh? Flores está bastante bajo. Sí, sí, No, yo sé, pero de cualquier manera, va por ese lado, ¿me entendés? O sea, pero bueno, no importa. Digo, sí, era sí. solo para decir No, no, yo lo algunos tomo, está detalles que, bien, y estoy de acuerdo que hay que hacer una revisión, eso estoy más que de acuerdo eh, porque porque eso acá, es una de las cosas del que te iba. 2009 hasta hoy ha habido una transformación, pero también soy como medio militante de que las cosas puedan tener una continuidad, una mirada y que sean comparables, y que haya una metodología y que, o sea, que uno pueda medir, Claro, pero porque si no lo que se pasa pierde que, la... me parece, Lorena, me parece que habría que, de alguna manera, capaz que señalar con más fuerza en el trabajo cuáles son las limitaciones que tiene el trabajo. Porque digo, no son limitaciones tuyas, sino de los Sí, datos sí, que sí. hay, No, ¿verdad? sí, sí. De la manera de Sí, medir, sí. ¿sí? Entonces, eso podría ser bueno porque hay que tener cuidado después a la hora de hacer implicaciones de política, de planificación, de estas cosas, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque efectivamente algunas cosas pueden ser un poco, digamos, groseras, por decirlo de alguna manera, ¿está? Para que te leo algunas preguntas más que llegaron. A ver, ¿dónde las tengo? Acá. Eps. Anastasia pregunta, ¿en qué categoría de empleos entran los guías turísticos? Entran, sí, no me acuerdo ahora. Perdón, que voy a mirar la compu, pero sí, dame un segundo. Están contemplados, sí, los guías, porque además están hasta registrados y todo. Eso ya existe, eso no es nuevo, digamos, es algo que ya, no me acuerdo en qué categoría, Ahí tienes uno momento. de los independientes, digamos, ¿no? Del ejemplo de trabajadores independientes. Sí, 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 por supuesto. Los guías declararán en la encuesta continua hogares si los encuestan que son independientes, ¿no? Entiendo. Eh, Esparcimiento, ¿no? Bueno, Servicios la culturales, pregunta es pero que no me está acuerdo contemplado, bien. digo, está. O Digo, sea, puedo abrir no, no como importa, no la importa, no agrupación, importa, pero ah, digamos, la respuesta y es sí decirle está contemplado, exactamente, sí está medido, ¿verdad? pero Capaz que en la sí, parte sí, de sí. agencias de turística, por ejemplo, puede estar. Te hago la Sí, última puede ser sí que se haya pregunta. agrupado ahí. Adentro de cada una de estas cuestiones que dice bar y cantina o servicio de pasajero terrestre, hay un montón es una apertura bastante grande donde se hace, eso es un título, ¿verdad? Es una agrupación, una convención que hay pero si tuviéramos yo ya lo he compartido con otras personas que me han preguntado cómo se agrupa, cuáles son las actividades de la CIU 4 que se ponen en cada una de estas categorías, es algo que, bueno, si lo necesitan y lo quieren, yo no tengo ningún inconveniente. Bueno, Ahora que tengo una pregunta de acá, dame un segundito. bueno. Ese es otro tema, sí. Cuando la tabla 7, digamos, de las cuentas de turismo, que era la que hacía lo del empleo, otro limitante y otro tema que tiene es que acá hay una sobrevaloración en alguna actividad y subejecución y subvaloración en otras, porque se toma, claro, el 100% de las personas ocupadas en restaurantes, bares y cantinas, no el 100% de la producción de restaurantes, bares y cantinas es para turismo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eso. Pero, por ejemplo, acá no tenemos construcción y sin embargo sabemos perfectamente que hay destinos donde la construcción se hace porque hay turismo. Entonces, hay como una sobrevaloración en algunas de estas actividades y una subvaloración en general porque tampoco se incluyen otras. Insisto, que hay que hacer una revisión, sí, claro, habría que hacer una revisión y que debería
tener una ponderación también, de acuerdo a producción. Y lo ve. Claro, no hay, pero por eso es una... No, vos sabés que si hacen las preguntas así no se escuchan, ¿eh? Quizás o repetí la pregunta vos, Lorena, o... Perdón, porque hay un debate acá. La, Si no, eso la- déjenlo la- para... les Te pido hacemos la disculpas, última armó debate acá en pregunta, la sala. Lorena, te hacemos la última pregunta por el Zoom y ustedes siguen ahí, siguen la discusión, ¿ok? Dale. Bueno, no, esta pregunta es interesante. No sé quién es que la hace Ibarlucea, no sé si es un nombre eso o una institución, pero bueno. Pregunta, si se puede obtener información sobre el valor de la formación en el sector en relación con la empleabilidad. La pregunta es interesante, la hemos venido ya manejando, ¿verdad? Sí, no. Es difícil, pero digo, Sí, ¿qué el informe, podemos si ustedes lo contestar? abren, si lo ven, digamos, completo, ya acá elegí algunas variables, pero tiene otras cuantas. Una de las variables que se mira es el nivel de formación, que si es primario, secundario, eso sí está. Ahora, no se puede saber, porque la encuesta no te pregunta qué estudiaste, ¿no? Que eso sería, claro, lo más interesante, a ver si las personas que estudiaron turismo se emplean en turismo. Pero eso no tenemos esa posibilidad con Digamos, esta método. es un problema abierto e interesante de estudiar, ¿verdad? Sí. Yo lo he planteado de otra manera a veces, ¿no? Por el mundo hay muchas licenciaturas en turismo en el mundo, yo no estoy hablando del caso de Uruguay en particular, pero que forma gente que después termina trabajando de conserje de un hotel o de guía turístico y uno dice, bueno, una formación Sí, universitaria para eso claro. después. Entonces, yo creo que la pregunta en sí misma no tenemos respuesta, pero es un problema abierto y que sería bueno que alguien le metiera diente a esto. Sí, Lorena, muchas gracias por la presentación. Yo los dejo. Era Laura Ibarlucea de la UTU. Ahí está. muy bien. De Inspección de Turismo. Laura, sí, eso. Me parece que es un problema abierto a estudiar cuánto de la formación, sobre todo nosotros nos referimos a la formación universitaria, ¿no? Pero también de la Sí, UTU, lo que te ¿verdad? permite la encuesta y en el informe completo está es saber, bueno, el nivel educativo, A cuál es nivel la mayoría de educativo, las claro. personas. Eso sí, Pero estaría bueno, ¿no? Empezar a hacer un estudio de cuánto incide. Por tirar una cosa importante, nada más, digo, pero lo que hablábamos antes de la diferencia de los destinos, ¿verdad? Para la UTU, por ejemplo, uno dice, ¿qué tipo de formación la UTU tiene que dar para los trabajadores del turismo en claro, Punta del Este? Y a sí, mí se me sí. ocurre que es diferente que la que tiene que dar la UTU para la formación en Montevideo. Porque yo qué sé, en Punta del Este se necesitan muchos administradores de apartamentos, se necesitan jardineros, se necesita, ¿verdad? Ujú, Y capaz que no se necesitan tantas mucamas de hotel y, ¿verdad? Y demás. Pero digo, es un debate que me parece que vale la pena dejarlo para adelante y si alguien quiere meterse con ese tema, lo vamos a apoyar. ¿Está? claro. Lorena, te agradezco. Yo tengo que cortar por acá. Se fue largo, Bueno, ¿verdad? Y gracias por todo el tiempo que nos dedicaste. Y bueno, te dejamos ahí gracias a con los ustedes. muchachos para que sigas debatiendo. Sí, Dale. estamos a las Un órdenes, abrazo. cualquier Chao. cosa. Chau.